¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Saben? Camino al set de grabación venía pensando en lo importante que es pasar el tercer año de secundaria compartiendo sobre nuestras experiencias, sobre nuestras anécdotas con los demás. Y es que siempre es importante ser mucho más unidos y sobre todo poder compartir quiénes somos. Es entonces que me estaba preguntando, ¿de verdad será tan sencillo poder integrar cada uno de los datos que queremos dentro de un texto autobiográfico? ¿Qué necesitaremos? Muy buenos días. Mi nombre es David López Desiderio. Soy el docente que estará acompañándote contigo en esta sesión de Aprende en Casa. Trabajaremos con la asignatura de Lengua Materna Español. El tema que vamos a ir desarrollando es un tema bastante divertido, bastante creativo. Es la autobiografía. Para poder compartirte cuál es el aprendizaje esperado que vamos a trabajar, vamos con la siguiente imagen. El aprendizaje esperado es sistematizar los pasajes más relevantes de tu vida para elaborar una autobiografía. Aquellos subtemas son la semejanza y diferencias que tienen las biografías de las autobiografías, por qué y para qué redactar una autobiografía, formas en que son redactadas y la funcionalidad y tipos de conectores. Todo esto porque es muy importante que tengas bien en claro que si vas a hablar precisamente de los pasajes de tu vida, debemos aprender a irlos acomodando. Muchas veces nos llenamos de tanta información o de tantos datos. Esto hace que podamos tener algún traspié para poder contarlos, o simplemente que vayamos cayendo en ambigüedades o redundando nuestra información. Pero lo que queremos siempre es ser muy claros y puntuales con lo que vamos a tratar. Muy bien, para que podamos iniciar con nuestro tema, te pido por favor que tengas a la mano tu libreta y tu libro, para que vayas contrastando la información que vamos viendo y sobre todo para que vayas haciendo las anotaciones que consideres pertinentes. Muy bien, entonces, antes de poder iniciar, me gustaría que fuéramos tomando en cuenta las siguientes preguntas. Vamos a verlas en pantalla. ¿Sabes qué es una biografía? ¿Conoces la diferencia entre una biografía y una autobiografía? ¿Por qué razón consideras que una persona escribiría sobre su vida? ¿Alguna vez has escrito sobre algunos pasajes de tu vida? ¿Cómo se sistematizan los datos biográficos? Muy bien, excelente. Pues cada una de estas preguntas quiero que las vayas tomando muy en cuenta. Todo lo vamos a ir desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces, como nuestro aprendizaje esperado es ir sistematizando cada uno de nuestros pasajes importantes de nuestra vida, entonces deberemos tomar en cuenta primero qué es una autobiografía y por qué tenemos en este caso que aprenderla a diferenciar de una biografía. Muy bien, vayamos con la siguiente imagen. Diferencias entre biografía y autobiografía. Cuando hablamos de estos tipos de textos autobiográficos y biográficos, muy probablemente tengas noción de qué se trata, de cómo ir organizando quizá algunos datos o sobre todo aquello que quieras contar sobre tu vida. Vamos primero entonces a identificarlos. Siguiente imagen, por favor. Vamos con la biografía. En su etimología griega tenemos lo siguiente. Bios quiere decir vida y grafia o grafos quiere decir escribir. Entonces, deducimos que se trata de un escrito contado por alguien más y que está en tercera persona. Cada uno de los datos que nosotros vayamos considerando sobre el autor es porque previamente ya los investigamos. Vamos con la siguiente imagen. Autobiografía. Quiere decir el prefijo auto por sí mismo, la vida de una persona contada por sí misma. Este escrito es de forma libre y emotivo, puesto que aquí tú como autor de tu propio texto vas a ahondar en aquellos detalles, en aquellos pasajes que consideras necesarios enaltecer y a veces hasta exagerar un poquito para poder hablar más de tu persona. La idea es que el lector o quien esté conociendo sobre tu vida pues pueda saber todavía más de ti. Vamos entonces con las semejanzas. Cuando hablamos de las semejanzas de estos dos tipos de texto, pues tenemos que se trata de textos narrativos. ¿Por qué? Porque vamos a contar algo. ¿Y cómo lo vamos a contar? Pues lo vamos a contar a través de un aspecto lineal o cronológico. ¿Y cómo es esto?
Cronos, como bien sabrás, se trata de tiempo. Entonces su base como tal es toda esta secuencia de eventos de inicio a fin, como por ejemplo, desde la fecha de nacimiento, quiénes fueron los personajes que estuvieron acompañando a nuestro autor, su preparación y bueno, quizá hasta los eventos más actuales o recientes, incluso si el de nuestro personaje ha fenecido, pues la fecha de defunción y lo último que alcanzó a ser nuestro personaje. Y bueno, tienen también las mismas estructuras porque están abordando los mismos datos. Vayamos con las diferencias. Para hablar de las diferencias, tenemos que son formas personales en que son redactadas. ¿Y cómo es esto? Bueno, hablar de una forma personal es simplemente apropiarse del texto o ver quién lo está contando. Vamos entonces a conocer que tenemos dos tipos de narradores. El primero es el narrador omnisciente para la biografía y narrador protagonista para la autobiografía. Omnisciente quiere decir que como tal no se está inmiscuyendo en los actos, pero conoce de ellos. Para decir que se trata de un protagonista, pues entonces tenemos a consideración que él mismo es el principal personaje. Y la última diferencia es que estamos hablando de caracteres subjetivos para la autobiografía y carácter objetivo para la biografía. Entonces, la subjetividad emana precisamente sobre las opiniones, emana cada una de la forma de pensar del personaje. Esta es la cualidad propia de la subjetividad. Pues bien, ahora que ya conocemos un poquito más sobre la biografía, la autobiografía, sus semejanzas y diferencias, vamos a ir con un breve ejercicio. ¿Te parece? Muy bien. En este caso, para que podamos abordar nuestro ejercicio, te voy a hablar de un personaje. Pero antes te voy a dar unas pistas. Es un escritor colombiano, Premio Nobel 1982. Escribió obras como Cien años de soledad. Y bueno, te lo voy a presentar en pantalla. ¿Ya sabes quién es? Excelente. Es don Gabriel García Márquez. Antes de poder iniciar con la lectura de cada uno de estos pequeños pasajes de su vida, quiero recomendarte un texto que a mí me parece bastante interesante. Y se trata precisamente de una sátira sobre eventos que pueden estar ocurriendo alrededor de un pueblo. Bien, el texto como tal se llama Algo grave va a suceder en este pueblo. Muy bien, entonces, por fin, vamos a continuar con nuestros textos. Adelante, vayamos con el primer texto biográfico de Gabriel García Márquez. Dice así, acompáñame, vamos a leerlo. Gabriel García Márquez, 6 de marzo de 1927, Aracataca, Colombia. 17 de abril de 2014, México DF. Escritor y periodista colombiano. Nació y pasó sus primeros años en una zona caribeña del norte de Colombia. Posteriormente viajó a México, país en el que vivió hasta su muerte. ¿Te has dado cuenta de cada uno de los datos que están dentro de este texto? Y sobre todo, hay una palabra que está escrita de color amarillo, a diferencia de todo el demás texto. Quiero que por favor lo tengas muy en cuenta, porque a raíz de ello vamos a empezar a ver cuál es la función de esta palabra. Vamos con el siguiente texto. Mi nombre es Gabriel José de la Concordia García Márquez, aun cuando el mundo de la literatura me recuerda más como Gabriel García Márquez y otros por el Gabo, ya que fue un apodo que se popularizó junto con mis escritos. Este es un texto autobiográfico y si te das cuenta también tiene ciertos elementos, ciertos datos que es necesario considerar. Sobre todo también hay dos palabras que están subrayadas de color amarillo. Vamos a tomarlas muy bien en cuenta. Ok, pues ahora que ya conociste estos dos tipos de textos, dime, ¿qué te parecieron? ¿Qué diferencias fueron las que tú encontraste? Y sobre todo, ¿qué tipo de textos son los que te agradaron más? Excelente, muy bien. Entonces, con esas ideas que ya tienes en tu cabecita, vamos a poder analizar qué fue lo que encontramos en estos textos. Vayamos con esta imagen. Texto número 1. Está escrito en tercera persona. Cuando decimos nació y pasó, son verbos en pasado. Los datos que encontramos son
la fecha y lugar de nacimiento, la ocupación, lugares en los que vivió. Y las palabras subrayadas son posteriormente. En el texto número 2 encontramos que está la primera persona del singular. Nos apropiamos del texto y decimos yo, la primera persona. Verbo en presente y pasado son los que vamos a encontrar aquí. Y ojo con esto, porque aquí hay una característica más de la autobiografía, que es precisamente jugar con los tiempos, o la llamada atemporalidad. Y los datos que vamos encontrando son nombre y apodo del personaje, logros del personaje, y está contado a manera de semblanza, que es precisamente enalteciendo cada uno de los rasgos o características de nuestro personaje. Las palabras subrayadas son aún y ya que. Muy bien. Pues ahora que por fin ya conocimos sobre la biografía, la autobiografía, sus características y sus diferencias, podemos entonces empezar a preguntarnos qué es lo que vamos a querer contar de nuestra vida y cómo lo vamos a ir haciendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces te propongo lo siguiente. Vamos a trabajar de la siguiente forma. Para poder hacerlo, vamos a pensar cómo vamos a ir integrando cada uno de los pasajes de nuestra vida. Para ello, te pido que tomes a consideración la siguiente palabra: sistematizar. Cuando hablamos de sistematizar, quiere decir ir organizando cada uno de los eventos o actos que vamos a realizar. En el día a día, hay acciones que nosotros sistematizamos para poder lograr algo. Ejemplo, si lo que queremos es estudiar, previamente debemos estar bien alimentados, debemos de tener la información necesaria y todos aquellos materiales que nos van a ayudar a poder cumplir con nuestro fin. Entonces, se sistematiza todo aquello que nosotros queremos hacer para poder lograrlo de la mejor manera. Vayamos con la siguiente imagen. Sistematizar es, primero, darle orden a lo que queremos contar. Después, este orden va a llevar una secuencia en cada uno de los eventos o actos, seguido de una lógica, puesto que si tú no llegas a concretar algún dato para poder ejecutar o simplemente para poder contarlo, pues va a carecer de ese razonamiento. Entonces, por último, llegamos a la coherencia y a la cohesión dentro de nuestro texto autobiográfico. Pues muy bien. Entonces, así como te pedía que fueras contemplando cada una de las palabras que encontraste en los textos anteriores de Gabriel García Márquez, es precisamente con lo que vamos a empezar a trabajar. Para poderle dar sistematización a nuestros eventos, entonces debemos entender que debemos irlos organizando. Y no se trata solamente de colocar un dato tras otro conforme se nos vayan viniendo a la mente, sino darles esa lógica a lo que vamos a hablar. Para ello, te voy a proponer que trabajemos con el siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Te voy a compartir unas hojas de rotafolio. Lo primero que quiero que tengas en mente es lo siguiente. Vas a pensar en un momento de tu vida, algo que te gustaría compartir con los demás, tener la idea clara en tu cabecita. Una vez que lograste hacerlo, vamos a hacer una pequeña línea del tiempo. Este es el pequeño primer paso que te estoy compartiendo para que podamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Ahora, ya que pensaste precisamente sobre ese momento que quieras compartir en tu vida, vas a poder trazar tu línea. Y una vez que lo hiciste, vas a poder ir desglosando cada uno de los cajones en los que los datos que tú vayas pensando los vamos a poder ir colocando. Perfecto. Entonces, este ejercicio dice, el día que nací. Podemos pensar sin fin de eventos. Para esto te pido que le preguntes a tus papás, a tus abuelitos, incluso a tus hermanos mayores, algún familiar cercano, qué pudo haber pasado el día que naciste. Ejemplo, ¿quiénes estuvieron contigo? ¿Cuánto fue lo que pesaste? Incluso en qué hospital o en qué lugar fue. Cada uno de esos datos es precisamente lo que vamos a ir colocando. Ahora, ya que tienes la idea de lo que quieres contar, ahora sí podemos empezar a colocarlo dentro de un párrafo. La intención es que podamos tener total claridad en lo que vamos a poder compartir. Para esto, vamos con el siguiente ejemplo de nuestra imagen de rotafolio. Dice aquí, identifica los nexos o conectores.
Bien, si recuerdas, en las primeras imágenes, pues hablábamos precisamente que los dos ejemplos de Gabriel García Márquez tienen palabras que estaban subrayadas. Entonces, vamos a intentar ir identificando cuáles son las palabras dentro de este texto que nos van a ayudar a poder ir hilar una idea con otra. Ejemplo, este texto dice así: cuando nací. Cuando nací no sabía hablar porque era muy pequeña y solamente lloraba. Mis padres me hablaban mucho, por tanto, aprendí a hablar antes de los 2 años. Como mi hermana me cantaba divertidas canciones después de jugar, yo las aprendí rápidamente. A los 5 años nos mudamos a la costa, por lo que mi familia y yo nos dedicábamos a la pesca. Excelente, ¿verdad? Entonces, si te has dado cuenta, todo este texto va a emanar de mi idea principal, que es cuando nací. Todo esto está dentro, pudo haber estado dentro de nuestra línea del tiempo. Entonces, tú también puedes hacer exactamente lo mismo. Aquí, ojo, te pido por favor que tengas muy en cuenta cómo es que cada una de las ideas que están dentro de este pequeño párrafo están unidas o están conectadas. ¿Gracias a qué? Muy bien, entonces podemos ir identificando algunos nexos. ¿Qué nexos vamos a encontrar dentro de este texto? Dice, la primera idea, ¿cuándo nací? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un momento preciso, que es cuándo. Seguido de ello, decimos, por ejemplo, nací, no sabía hablar porque era muy pequeña. Entonces aquí tengo una situación en la que una acción va a efectuarse gracias a otra. Tengo una segunda palabra. Lo que yo quiero que tú vayas haciendo es que pienses en aquellas palabras que van uniendo una idea con otra, ¿vale? Entonces, vamos a encontrar o subrayar otras palabras, como por ejemplo, por tanto, después y por lo que. Muy bien. Ahora que ya tenemos estas palabras, quiero que por favor las vayas teniendo muy en cuenta. Voy a hablarte de lo que son los conectores o nexos. Todo texto, para que pueda tener una coherencia o una lógica, necesita en este caso de aquellas palabras o aquellos elementos gramaticales que me van a ayudar a hilar mis ideas. Esto pues nos va a ayudar a tener mayor claridad en lo que queremos decir, y es que muchas veces cuando incluso estamos hablando solemos repetir algunas palabras, lo que hace que nuestro interlocutor pues pueda llegar a aburrirse de lo que nosotros estamos diciendo. Y ojo, no queremos eso, queremos atrapar al lector, aquella persona quien está conociendo sobre nuestra vida. Entonces, vamos a tratar sobre algunos tipos de conectores. Te comparto una segunda imagen de retafolio. Dice, conectores de orden y tiempo. ¿Alguna vez habías escuchado hablar sobre los conectores de orden y tiempo? Como su nombre lo dice, pues precisamente nos van a ayudar a ordenar cada uno de los pasajes o momentos de nuestra autobiografía, o simplemente poder ordenar nuestras ideas, incluso a sistematizarlas. Y el tiempo, pues nos va a precisar el momento en el que estamos hablando de ciertas acciones. Algunos de los conectores que tenemos a continuación, anteriormente, antes, cuando, después, durante, esta tarde, hasta que, inicialmente, más adelante, más tarde, previamente, simultáneamente, tiempo antes, ya. Muy bien. Entonces, estos son algunos de los conectores de orden y tiempo que quiero que tengas muy en cuenta. Inclusive tú puedes ir investigando algunos que tengas a la mano en tu libro o hasta poder navegar en internet y analizar un poquito más de cada uno de estos tipos de conectores. Ahora, vayamos con aquellos que son los conectores causales. Como su nombre lo dice, habla sobre causalidad. ¿Qué es la causalidad? Pues bueno, es hablar de un evento y posteriormente cómo se efectúa otro a raíz de él. Los ejemplos que vamos a tener, porque, pues, puesto que, ya que, a causa de, visto que, dado que, como, considerando que, a causa de, por culpa de, etcétera. Entonces, si te das cuenta, hasta vamos a encontrarlo mucho más fácil, porque son, por lo general, dos palabritas las cuales vamos a tomar en cuenta, sobre todo el qué, ¿vale? Muy bien,
Entonces, ahora ya que tenemos una noción más amplia sobre este tipo de conectores, vamos a poder ir identificando cada una de las palabras que encontramos en los ejercicios anteriores. Quiero que lo tomes muy bien en cuenta, porque esto te va a ayudar muy bien a ti a poder escribir tus propios textos. En este caso, vamos a poder elaborar nuestro esquema para poder colocar cada una de estas palabras. En esta imagen de rotafolio, la propuesta es que en tu libreta puedas colocar este pequeño esquema y del lado izquierdo colocar todas aquellas palabras que has encontrado de orden y tiempo y aquellas de causa y efecto. Inclusive en los ejemplos que te acabo de compartir, puedes armar tus propias oraciones y así tener más claridad sobre lo que quieres contar. Muy bien, como la idea es ir colocando cada una de estas palabras, entonces el ejercicio nos puede quedar de la siguiente manera. Hablar de los conectores de orden y tiempo es hacer mención de las siguientes palabras, las que encontramos en nuestro texto anterior. Encontramos cuando, después, mientras, luego y finalmente. Cada una de estas van a ir dándole mayor intencionalidad y coherencia a nuestro texto. De igual forma encontramos por qué, por tanto, por lo que y por eso. Entonces, la intención, la idea de este ejercicio es que tomándolas en cuenta tú también puedas hablar sobre tu vida, puedas ir conectando cada una de las ideas que tú mismo consideres. ¿Qué tal te pareció este ejercicio? ¿Verdad? Es que es muy interesante, es muy bueno. Entonces, vamos a seguir pensando en todo aquello con más claridad que vamos a contar sobre nuestra vida. Ya tendrás conocimiento quizá de algunos pasajes. Pues muy bien, ahora vayamos a conocer cómo es que los podemos ir conectando. Hay dos formas principales para poder ir hablando sobre nuestra vida. En este caso, vamos a verlo a través de la siguiente imagen. Biografía cronológica. Quizás has escuchado hablar de ella puesto que es la más común. Es la forma lineal en la que se van contando cada uno de los actos, puesto que aquí vamos a ir enunciando cada uno de nuestros datos con el aspecto cronológico. Como te decía anteriormente, pues se trata de ir mencionando el momento en que nació el personaje. Bueno, en este caso, cuándo naciste, quiénes fueron las personas que estuvieron contigo, cuál fue tu preparación incluso, tus amistades, etcétera, etcétera, hasta los actos o momentos, mejor dicho, más actuales. Incluso este tipo de biografía cronológica va a tener datos precisos y por lo general pues es un poquito más seria, un poquito más rigurosa. Y el orden de acontecimientos pues precisamente debe de respetar este tipo de sistematización. Por otra parte, está la biografía de mosaico, que es hablar de tu vida, pero jugando un poquito con los momentos de la misma. Aquí parte de un momento de la vida del autor, ya que puede ser desde lo más reciente e ir conectando incluso eventos de tu pasado, para que así podamos jugar un poquito con la atemporalidad. Es mucho más libre y creativa, dado que aquí emana precisamente lo que tú quieres decir de ti mismo y cómo lo quieres contar. Puedes basarte incluso desde algunas frases, algunas citas, incluso hasta de la misma poesía para poder hablar de tu vida. Muy bien, entonces, ahora ya que tenemos mayor conocimiento sobre lo que vamos a hacer dentro de nuestro trabajo autobiográfico, pues vamos a poder ir entendiendo cómo ir sistematizándolo. Vayamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen vemos cómo se sistematiza aquellos datos que queremos ir contando. Si te das cuenta, encontramos algunos mosaicos que si los leemos como si fuesen las manecillas del reloj, vamos a encontrar ciertos datos, como la fecha y lugar de nacimiento, datos familiares, rasgos personales. Y de parte derecha vamos a encontrar algunos nexos que podemos utilizar, como para comenzar, en un inicio, primero, en este preciso instante, etc. Abajito encontramos un mosaico de color rojo con los datos de escolaridad, preparación y bueno, algunos nexos también que nos van a poder ayudar. En este caso podemos hablar también sobre aquellas experiencias o anécdotas que consideremos nosotros mencionar.
En el de abajo, en el mosaico de color rosa, pues aquellos nexos, mientras tanto, luego y seguido de. En este mosaico encontramos, por ejemplo, época y contexto sociohistórico, hablar en este caso de lo que estás viviendo actualmente. En el mosaico de color azul marino dice, personas que influyeron en la vida del personaje. Los nexos, mientras tanto, posteriormente, seguido de. Arribita está el mosaico de anécdotas, experiencias y logros, los nexos que podemos mencionar por esta razón, a causa de, puesto que, ya que y así mismo. Y arribita en el mosaico de color azul, eventos o datos actuales o fecha de defunción. Nexos que podemos emplear, como vamos a cerrar aquí nuestro texto, puede ser. Por último, para finalizar, concluyo que, y por esta razón. Quiero que tomes muy a consideración cada uno de los mosaicos que aquí tienes. ¿Por qué? Porque puedes hacerlo de esta manera, como si fuesen las manecillas del reloj, y así crear tu autobiografía con ese aspecto cronológico o lineal, o simplemente tomar cada uno de los mosaicos e ir jugando con ellos. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que quieres contar de tu vida? Muy bien. Entonces, vayamos a un ejemplo más fehaciente de lo que quiero compartirte. Adelante. Siguiente imagen. Este es un ejemplo autobiográfico. Podemos llamar a nuestro personaje Luis. ¿Qué te parece? Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de Luis en su primer ejemplo de autobiografía, tenemos, para empezar, Luis nos va a hablar sobre su adolescencia, sobre todo aquellas emociones que experimentaba en ellas. Por ejemplo, él era un chico serio, absorto y reflexivo, por lo cual había quienes hasta le pudiesen llamar como una persona rara. Muy bien, ahora, para poder continuar, tenemos que de cada uno de estos caracteres tú también puedes irlos mencionando, hablar sobre tus emociones, hablar sobre aquello que realmente te hace ser. Otro aspecto que no podemos contar de nuestra vida, en este caso, hablando en este ejemplo de nuestro personaje Luis, pues tenemos aquellos pasatiempos que forman parte de su vida habitual. Por ejemplo, dibujar, la música, escribir y la fotografía. Esto, por ejemplo, puede ser más interesante y seguido de ello podemos hacer mención de todo aquello que forma el personaje, como por ejemplo, cuáles fueron sus gustos o aquellas aficiones. Aquí Luis tuvo su primer guitarra y por esta razón pudo crear su primer grupo. Y para finalizar, pues hablar sobre amistades, momentos con algunos amigos, etcétera. Realmente se trata de que tú seas lo más creativo que puedas para poder hablar sobre ti mismo. Muy bien, pues ¿qué te ha parecido hasta el momento lo que hemos visto? ¿Verdad que secuenciar realmente nuestros eventos o acciones no es nada difícil? Solamente es cuestión de tener en cuenta cada uno de los conectores que nos pueden ayudar a ser más claros con lo que queremos expresar y también tener muy en cuenta qué es lo que realmente queremos contar sobre nosotros mismos, puesto que cuando nos llenamos a veces de mucha información, pues podemos tener por ahí algún traspié o simplemente algún dato que no sea tan apropiado poder contar a los demás. Entonces, vamos a ver qué fue lo que vimos dentro de nuestra sesión. ¿Qué fue lo que aprendimos? Primero, características y diferencias entre una biografía y una autobiografía. La sistematización de pasajes más relevantes, la utilización de conectores de tiempo y causalidad, así como la forma de redactar una autobiografía, tomando en cuenta el aspecto cronológico o en mosaico. Muy bien, pues ha sido un placer para mí haber compartido esta sesión de Aprende en Casa contigo. Espero te haya servido mucho, puesto que esto nos va a ayudar a poder hablar más sobre nosotros mismos. Comparte con tu profesor cuáles fueron tus experiencias y sobre todo de qué manera pueden irlas integrando en un anuario para poder compartirlas con todo el grupo. La intención es que ocupando algunos recursos que puedan tener a la mano, incluso hasta recursos tecnológicos o digitales, pues puedan poder socializar más sobre sus aprendizajes. Te agradezco mucho, ha sido un placer, hasta la próxima.